escritor estadounidense Don Winslow dijo: el sexo siempre ha sido una moneda de cambio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿El sexo vende? Pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando te acuestas con el mecánico, con el electricista, con el plomero y con el pintor, eres una prostituta de profesión. La supervivencia por el trueque no lo inventé yo, simplemente le hice una adaptación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctora. Gonzalo, estás demandando a Isis. Descríbeme quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora, eso es cierto. Estoy demandando hoy aquí a Isis. Ella es mi ex mujer y es la madre de mi hija. La estoy demandando porque quiero la custodia total y una orden de restricción inmediata porque esta mujer es una prostituta y está afectando directamente Claro que no soy ninguna a mi prostituta. hija. La está afectando en el colegio, en su vida social, con sus amiguitos, con todo, porque ha traído el sexo y de la manera más baja al hogar donde mi niña vive. ¿Dónde está la niña? Doctora, en este momento la niña, lo peor de todo es que la niña está en México, se la ha llevado a la casa de su familia, no me ha preguntado nada, ni autorización. No pidió tu consentimiento. Nada, ni mi consentimiento, ni nada, doctora. Doctora, me tuve que llevar a mi hija porque mi madre está muy enferma. Okay, espérate un Sin mi momento, permiso. Espérate un momento. Okay, déjame descifrar cosas aquí un momento. Ustedes estuvieron casados. Déjeme contarle, doctora, del principio, por favor. Okay. Esto no siempre fue así. Yo conocí a Isi, a mi ex mujer, hace 11 años atrás. Ojalá nunca te en hubiera Miami, conocido. cállate, estoy hablando. Hace 11 años atrás, en Miami, yo me enamoré perdidamente de ella. Nos juntamos, nos casamos, tuvimos una nena. ¿La nena divina. tiene qué edad? La nena tiene 9 añitos, se llama Emily. 9 añitos, Emily. Ok, entonces, ¿se divorcian hace cuánto tiempo? Nos divorciamos hace 5 años, doctora. Hace 5 años divorciado. ¿El divorcio fue amistoso o fue...? Sí, doctora, esto fue siempre de contencioso? palabra. No, en ese momento no teníamos dinero para pagar todo un caso. Ok, entonces llegaron a un acuerdo mutuo. Un acuerdo mutuo. Sí. Bien, sí. la custodia de la niña... Dividida en partes iguales. En otras palabras, la niña vive contigo una semana y una semana con ella. Exactamente, y yo le paso una manutención de $400. Ok, ¿qué fue lo que pasó que desata este... No, esto empieza, Este caso. al juntarnos, irnos a vivir juntos, tenemos nuestra nena, a los 3 años ella no sé por qué empieza a cambiar su conducta, empieza a ser agresiva, me empieza a atacar. Fue porque me empezaste Empieza a hacer infieles palabras por que esto y tú lo sabes. bastante invasivas, agrediéndome, hasta que un día me revolé un florero y casi me lo pega en la cabeza. Ay, eso no fue nada. Y le digo en ese momento, ¿cómo nada? Casi me matas. De hecho que lo esquivé si no me partías la cabeza al medio. Claro ¿De qué te que ríes? no es es gracioso. verdad. No es gracioso para nada. Casi me pega y de ahí dije, la última vez que me levantas la mano o intentas agredirme. Tuvimos otro caso más y le dije, por el bien de nosotros, nuestra hija está siendo afectada, te pido por favor, solucionemos esto, separémonos de una manera amistosa, como 2 personas adultas que tenemos sentido común, para no afectar el futuro de nuestra hija. Bien, Gonzalo, ¿cuáles son los hechos que desatan este litigio? Este caso en particular. Bueno, déjame explicarle, cuando pasa todo esto, yo me entero hace 8 meses atrás, ella me empieza a pedir ayudas económicas, aparte de los $400 que le pasaba todo el tiempo, me pide que le ayude con cosas del hogar. Finalmente junto ese dinero, se lo doy a la criatura y me dice, papi, no te preocupes que el baño ya está arreglado. Y le digo, ¿cómo que está arreglado? Obviamente, doctora, no me puedo esperar tanto tiempo dice, sí, para bueno, que pero él me ayude. no importa, mi amor, toma el dinero, se lo das a tu madre para que pinte la casa. Y dice, no, pero no te preocupes, la casa ya está pintada. Entonces me empiezo a preocupar, le digo, bueno, pero buenísimo. Le digo, no le falta nada a mamá, dáselo igual para que ella compre sus cositas, que no le falte nada en la casa, comida, lo que sea. Hasta ese momento estaba súper contento porque me empiezo a pensar de que ella tiene una fuente de ingreso, que está trabajando, haciendo changas, me pone contento. Un día me cae a dejar a mi criatura con un auto de lujo y digo, bueno, tiene un amante, tiene una persona que la está ayudando, que la está manteniendo. Me puse muy feliz porque yo lo que quiero, doctora, que quiero destacar es que quiero lo mejor para mi hija. Yo soy un padre que mi hija es todo. Nuestra hija, ayudarías un poco más. ¿Qué es lo que quiero? Entonces me pongo contento hasta que 3 meses atrás me llaman del colegio, la directora, para citarme junto a la psicóloga, porque me entero de que mi hija la encontraron en el baño de nenes
levantándose la pollerita y haciéndose tocar por un compañero de colegio. Doctora, eso no, las cosas no Doctora, fueron así. déjeme que le explique. Inmediatamente voy al colegio, me entero de esta situación, voy al colegio corriendo, hablo con la directora y con la psicóloga y me dice que la nena, a cambio de una tarea de ciencias, había ofrecido mostrar sus partes íntimas en el baño. Y cuando la psicóloga le preguntó por qué este acto horrible, la nena le dijo, no, porque es una manera de trueque, es una manera de negociar una tarea o un servicio por otro. La niña de 9 años le dice a la psicóloga. En el psicóloga, doctora, entiéndame mi situación. En ese momento casi me desmayo, no podía entender lo que estaba pasando. No quería hablar con mi hija de inmediato. Fui a hablar con ella a que me explicara qué es lo que estaba pasando. Tú estás entendiendo todo No me quiso mal. explicar, entonces tuve que hablar con mi hija y mi hija me dice, no, papi, entrando en confianza, me dice, no, es lo que aprendo en casa, es prácticamente lo que hace mamá. Yo quiero ser contratista Ahora sí me como echas la mamá. culpa de todo. Contratista Y le digo, como contratista como mamá. Y le digo, ¿pero qué Empresaria. es Él eso? está entendiendo las cosas de otra manera, doctora. Permítame explicarle, por favor. Ok. Mire, en primer lugar, yo no pienso darle la custodia a él porque mi hija es todo para mí. Yo siempre he hecho lo mejor para ella. Pero si ustedes estaban compartiéndosela, ¿cuál es el problema? Sí, pero lo que yo ganaba en mi trabajo anterior no me ajustaba. Los $400 que él me da no ajusta. La niña va al ballet, ¿Qué va quieres al que haga? ¿Trabajo fútbol todo el tiempo? y No el tengo colegio es tiempo muy para caro. trabajar en esas Obviamente cosas, yo si no quiero le una daría lo buena mejor. educación para mi hija y Ajá. quiero que esté en las mejores escuelas. Obviamente con lo que él me da $400 más aparte, tener que comprarle libros en la escuela. No es la ropa, suficiente. no es También suficiente. de lo Ok, perfecto. Gonzalo demanda a su ex esposa Isis, exige la custodia total de la hija de ambos, Emily, que tiene 9 años, exige que inmediatamente la niña retorne de México y una orden que aleje a la madre de la niña mientras que ésta insista en ciertas actividades que él considera están afectando seriamente el bienestar de la criatura. Bueno, tú me estabas diciendo que tú quieres darle una buena educación a tu niña, Claro. que me da un poco de risa. Que es todo lo contrario, Viendo lo que doctora. estoy oyendo, me da un poco de risa. Y que a la niña le gusta el ballet, y las buenas escuelas, etcétera, etcétera. Y que tú no conseguías un buen trabajo. Entonces, ¿qué hiciste, Isis? Mire, doctora, Prostitución. hubo un momento donde, como le digo, no me ajustaba el dinero, entonces hubo un momento donde la bañera se me descompuso, yo tuve que hablar a un plomero, él vino, me dijo, ¿sabes qué? Son $500, no me ajusta, no, si yo gasto $500 en eso, no puedo pagar mi renta. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres muy bonita, muy sexy, ¿qué te parece si hacemos un intercambio de trabajo? Y le dije, ¿cómo funciona eso? Y ella me dice, pues yo te doy te arreglo tu regadera de gratis, digámoslo así, y de esta manera tú me complaces a mí sexualmente. Entonces, pues a mí no se me hizo algo fuera de lo normal por un momento, entonces dije, pues está bien. Lo hice. Pero ¿por qué no se te hizo fuera de lo normal? prostitución. ¿Tú eres normalmente prostituta? No, yo Es no una soy prostituta porque a mí no me están pagando. Lo es. Pero hija, A ¿quién una- dice a una- que no te están Doctora, pagando? Te están Doctora. dando un No, servicio sí, pero a una que tú no puedes pagar y tú lo estás pagando con tu servicio de prostitución. Doctora, y tengo pero evidencia. Doctora, tengo normalmente evidencia que una la he prostituta encontrado. se le paga con dinero, no con servicios de otra cosa. Pero es que es lo O sea, mismo. no, claro Es que una no, prostituta. doctora. Yo, Permítame, claro que no Vos soy sos ninguna una prostituta. prostituta y No tengo lo ¿verdad soy. que la gente- Entiéndelo, no lo Y la soy. nota del ¿Cómo? colegio que la Es profesora simplemente un negocio que yo Reacciona, tengo, Isa. doctora. Ahí están las dos notas adentro. A Vos sos ver. una prostituta. No A me... No ver. lo soy. No Es cambies un, de nombre. Es un negocio que yo tengo, Estás- nada más. Entonces, Mamacita. esto es tu página. Sí, así es mi página. Mira cómo Póngala, aparece señor vestida. director. Pon tus problemas en las mejores manos, manos de una mujer sexy, nuestro servicio. ¿Y tú qué haces con esto? Explícame. Ok, como le contaba, Se prostituye. mi servicio es de esta manera. Yo busco gente quien ocupe que le reparen ya sea la regadera, le hagan un servicio mecánico, algo no muy caro. Yo estudié en un momento mercado, entonces digamos que Mercado de le la cuesta prostitución, estudiaste, cara dura. $800, yo les cobro 600 a la persona. Le hablo a unas amistades que tengo, que son mis negociantes. Socios. Y ellos, Socio de la prostitución. no importa, ¿ok? Sí, no importa. Mis socios hablan con ellos, van, le hacen el trabajo,
regresan conmigo, yo les les das pago el a ellos servicio sexualmente y a después ellos. yo recibo el dinero de la persona que le fueron a hacer el trabajo. Es así como trabaja mi negocio. Ok. Tengo electricistas, pintores, mecánicos, cualquier servicio que ocupen, yo lo tengo. Entonces, a mí nomás me llaman, yo busco a la persona que ocupan ellos, se las mando. De todo tú tienes, De gente que todo. arregla computadora. Sí, de todo. Yo de le puedo todo. conseguir de todo, claro que sí. Yo le consigo de todo, yo le cobro a la persona ¿Se que le acostó hicieron. con todo el barrio? Imagínese. No. ¿Con todo el barrio? No. Eso no eh, importa. Yo no tengo trabajo. Guía he perdido telefónica, trabajo. construcción, y ahí está Isi ahí encabezando. Ya nadie me quiere pagar por mi servicio. Yo Doctora, soy constructor pero también. esto me ayuda para darle una mejor vida a mi Bueno, hija. y este clasificado que dice, empleos inmediatos, necesito reparación en mi casa, no puedo pagar con dinero. Joven, chica, sexy, te puede pagar con placer. Niña, y esto no, la policía nunca te ha agarrado con esto. No, porque no, yo tengo mi licencia que me permite hacer esto. ¿Hacer qué cosa? Pues los servicios de que yo le hable a alguien para que vayan a hacer las reparaciones a la casa de las personas que lo necesitan. Doctora, ese imagínese ese servicio. clasificado, la clase de personas que esto no entran es a mi casa. prostitución. Ok, Yo ¿quién quiero tiene demasiado testigos? a mi hija. Doctora, yo tengo tengo un testigos testigo. también. Pasemos a los dos testigos, por favor. Cara dura. Doctora, mire, Mira cómo te yo viste le puedo vestida. decir, yo quiero mucho a mi hija, por eso es que ella mejor Hacerla la por el decidí mandar a barrio. México. ¿Para qué? que no esté aquí Para viendo que no cómo nos enfrente peleamos la con los realidad de padres. su vida, No, para quiero que tener no una lidie buena con el vida. problema que tiene. No la llevaste a un médico de salud mental, como decía la carta de la escuela, El padre tampoco lo para hizo. evadir. Si Exactamente, tú te el padre llevaste a tampoco la lo niña, hizo. ¿dónde Sí, la va a porque llevar él? Mi madre estaba muy Ya, Yo enferma, quiero yo tenía que custodia, doctora, irme. inmediata, y quiero Ok. que mi hija vuelva. ¿Quién está apoyando al demandante? Yo soy señora. ¿Y tu nombre cuál es? Bueno, mi nombre es María, soy mamá del niño Juanito que Mili abusó en la escuela y por culpa de la causa esta ha sido, lo quitaron Hasta de la los escuela. Suspendido de la escuela Suspendido, también. perdón. Y yo estoy desacuerdo de que esta mujer está enseñándole a esta niña malas Seguramente maneras fue de por poder tu hijo que comportarse, mi hija porque son tuvo niños de esos- 9 años, no pueden estar haciendo trácala con sexo ni con No, nada claro por el que no. parecido. Simplemente que esto es una lección que no tienen que Exacto. aprender. La niña Ok. lo pudo aprender hasta con su Perfecto. hijo de ella. Su nombre, caballero. Mi nombre es Jean-Michel. Jean-Michel. Ok. Usted está aquí apoyando a Isis. Sí, Cara señora, dura. sí, doctora. Uno es un cara dura. Yo soy, perdón, doctora, yo soy plomero de profesión Ajá. y conozco a la señora Profesión. ya desde hace algunos cuantos años. Tenemos cambio de una amistad sexo. muy, muy buena, doctora, en la cual básicamente yo le ayudo cuando ella necesita ayuda con Y algunos ella te contratos. ayuda a ti. En realidad salimos, nos divertimos, pasamos algún tiempo muy bueno. ¿Y tú eres casado? No, yo soy soltero. Ah, ok. Mire, ¿y por qué no hacen una relación amorosa en vez de tener esta relación de prostitución andando? No es prostitución, doctora. es beneficial para mí tener una relación donde no tengo ninguna obligación. Ok. Vamos a pasar al doctor Ángel Leal y a la psicóloga Geisha Menéndez, por favor. Vergüenza. Doctora, por favor, es que Eres yo no una puedo permitir que él me sinvergüenza. quite Eres la una custodia de mi sinvergüenza. hija. Claro que no. Yo quiero lo mejor para ella. Doctora Menéndez, Sí, doctor. ¿existe la posibilidad de que una criaturita de 9 años que exhiba este comportamiento y estas explicaciones que da ella en la escuela, la manifieste así porque le nace o esto es aprendido? La razón que ella ha, bueno, por lo menos las explicaciones que estamos escuchando aquí que esta niña ha dado, esto no es algo normal en un niño de esta edad 9 para años. explicar este tipo de conducta. O sea, lo ha escuchado. Exacto, algo ha sido ahí o ha escuchado o aprendido, porque los niños obviamente aprenden muchísimo de lo que ven y escuchan, mucho más de lo que nosotros les decimos que hagan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A usted le cabe duda de que esa niña aprendió de su mamá lo que está...? Doctora, Pero fue por una supuesto, sola A estamos mí vez. dando no una me compañía cabe, No me cabe duda de tampoco. que esto ha Perfecto. sido una conducta que ha Que sido ella aprendida, aprendió ha de su visto mamá. algo, o ha No, escuchado. y aparte de todo, la mamá se cree que se la sabe toda, ¿verdad, doctor? Sí. Ella se cree que se la sabe No, doctora, toda, mire. que ella ya ha pensado en esto, que esto no es prostitución porque no hay un Porque no, intercambio eso de es simplemente dinero. un negocio. Pero, ¿es o no es prostitución, doctor? Desde mi punto de vista, sí, doctora, porque hay que ver el estatuto. No, es no, dar eso no o es recibir. prostitución. Discúlpame, Señora, Está hablando el doctor, Perdón. respétalo. es dar o recibir el cuerpo humano para actividad sexual por empleo.
la frase clave es por Empleo. empleo. Entonces, no necesariamente tiene que existir un intercambio monetario para que un juzgado pudiera determinar que ella ha dado su cuerpo para actividad sexual por empleo. En mi punto de vista, esto no es que sea mi punto de vista, esto es prostitución. Mis amigos, no existe otra manera de encubrirlo, no podemos pintarla como nos dé la gana. Esto es doctora. prostitución. No Ella lo es, consigue doctora. cosas a cambio de sus favores doctora. sexuales y se llama prostitución. Pero esto luego para dar una mejor Decisión vida a mi del hija. caso. de vuelta, Doctora, por favor. Decisión del caso. Doctora, déjeme Uno, decirle... traes a la niña inmediatamente de México porque violaste la secuestrada. custodia de tu ex marido, que Eso tiene jamás todo. lo voy a hacer. Eso es No. secuestro, Pero si no lo doctora, vas a eso es hacer, yo la secuestro. mando a Mi hija es buscar lo con que un mejor macho. quiero, yo es lo que más Yo la quiero. mando a buscar Cállate. con Yo el jamás a mi padre. hija la voy a Yo dejar. la mando a buscar No. como sea. Pero la niña tiene que estar aquí porque te concedo la custodia No, total no, mi hija de no la me la niña a puede ti quitar. ¿Sabe hasta qué? que Mi la hija madre nunca se la voy a someta traer, a un jamás. tratamiento No, psicológico nunca lo voy a hacer. para que sepa que lo que está Sí lo vas haciendo a es hacer. una No, no voy a locura hacer. y tú le pagas los No. $400 a A mi él. hija nunca la voy a traer a lo va a México, hacer. prefiero yo irme La a vamos México a y estarme buscar, con no ella. seas desafiante y No. atrevida. A mi hija Falta jamás, de respeto. jamás, ella siempre va a estar Esa es la conmigo, pase decisión. lo que He pase. dicho. Gracias, doctora. Caso cerrado. Y ustedes sean cortés, anden con cuidado, edúquense lo más que puedan, respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Nada a mí, o sea, yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y